Toda la información nacional e internacional, las 24 horas del día. Onda Digital Televisión, la verdad de la noticia. En este horario estelar y siempre a través de esta emisora, nos complacemos en presentar Salud al Día. Salud al Día, un programa dedicado a la verdadera medicina natural, medicina homeopática. Usted, amable oyente, tendrá un informe muy completo del uso correcto de los elementos naturales que nos brinda la misma naturaleza, como el uso correcto del agua, el aire, el sol, la tierra, frutas, verduras y las insuperables plantas medicinales de la costa, sierra y selva. Así también, usted tendrá un informe completo sobre la medicina homeopática y su fácil aplicación. Además tenemos cursos, talleres, conferencias, cursos de cocina sana, cocina vegetariana y la directa participación de médicos homeópatas y múltiples invitados. Salud al Día, donde usted verdaderamente participa. Un programa de la mayoría. Dirección General, doctora Juana Smith Ferreira. Coordinación y Departamento de Relaciones Públicas, Armando Carbuancho. Salud al Día, el programa de la mayoría. Airampo es la semilla del fruto de un cactus que crece en las serranías del Perú, usada por los pobladores para hacer mazamorras, vino de airampo, para dar color púrpura a sus tejidos y refrescos. Medicinalmente, el airampo es un gran hipotensor, reduce la presión arterial. El airampo es un tónico coronario, reduce la angina de pecho, es antiinflamatorio, útil en la menopausia. Por ello, Cesana pone a su alcance el Airam Plus. Airam Plus Cesana, con una repotenciación a base de ajo, perejil, además salvia, cocona, maracuyá y otros elementos de la misma naturaleza. Airam Plus Cesana. Airam Plus Cesana es un producto al 100% natural. Cesana pone la naturaleza en sus manos. Adelante, doctora. Muy buenos días, queridos amigos. Ya estamos aquí, como siempre, en nuestro rinconcito de la medicina natural en tu programa Salud al Día. Bienvenidos. Sean ustedes todos bienvenidos. Bien, vamos a hacer una reseña de una mañana de repente cotidiana. De pronto amanece el día, te levantas y te sorprende un mareo, todo te da vueltas, ¿no? Hay quienes manifiestan como una borrachera y hay quienes de pronto dicen, pues sentía que estaba en el aire y me daba muchas vueltas, ¿no? Hablemos un poco de los mareos. Es trabajo del especialista, el médico, el terapeuta, definir la causa de este síndrome o mareo. Pues hay que hacer algunos exámenes para determinar si es que este mareo se define como un mareo asociado a síndrome metabólico o a síndrome vertiginoso. El síndrome metabólico está relacionado con problemas de colesterol, triglicéridos elevados y glucosa. Generalmente asociado a un problema hepático, pancreático, ya sea por hígado graso o por exceso de ciertos alimentos en las comidas, ¿no? Que puedan haber producido la alteración. Pero hay características muy particulares, ¿no? El síndrome metabólico, que tiene que ver con el colesterol y el triglicérido, produce, sí, cuando está muy alto, ¿no? Los niveles, produce mareo. Sí, claro que sí. Produce mareo, dolor de cabeza, incluso algunos pacientes empiezan a tener presión alta y esto genera, por supuesto, síntomas, ¿no? Pero en este caso, el síndrome metabólico genera un mareo muy característico que es como una borrachera, ¿no? Como una inestabilidad al caminar o por momentos. Sin embargo, hay otro tipo de mareo que podríamos decir un poco más agresivo, del cual quisiera hablar un poco más,
que es el síndrome de Meniere, que le llaman, o también se le dice síndrome vertiginoso o laberintitis, ¿no? O si no, también asociado a una neuritis vestibular. ¿Qué cosa es todo esto y por qué se genera? La laberintitis es un problema que se da en el oído interno. Hace poco, sí, uno cotidianamente o cada cierto tiempo nos aparece un paciente con estos problemas, ¿no? Y hay que identificar su procedencia. Hace poco nos llegó un paciente que estaba haciendo un tratamiento de otro problema, digamos un problema prostático varón, y de pronto me dice, amanecí y me caí porque me levanté y todo me daba vueltas. Todo me daba vueltas, me sentí como que estaba en una nube y me caí. Esto se acerca mucho al síndrome vertiginoso laberintitis, más que al síndrome metabólico. Porque sí, en el caso de la laberintitis, ¿no? El mareo es muy característico. Generalmente este tipo de mareo es circular, o sea, como que todo le da a uno vueltas. Incluso el mareo es tan vertiginoso que precisamente por ser así puede producir incluso vómitos, ¿no? Náuseas, vómitos en cuanto a los síntomas, ¿no? Esto está relacionado con el oído interno, con una parte del oído que se llama laberinto, con el laberinto del oído. Ocurre cuando el laberinto, la parte del oído interno que ayuda a controlar el equilibrio, se hincha y se inflama. Por otro lado está la neuritis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular, perdón. El nervio se encuentra en el oído interno también y se encarga de transmitir del oído interno al cerebro las señales que ayudan con el equilibrio. La inflamación de cualquiera de ambas afecciones puede provocar vértigo repentino. Esto le hace sentir como si estuviera pues dando vueltas o girando, como en una silla voladora, ¿no? Algo parecido. La laberintitis también, ¿no? También se relaciona o puede causar pérdida temporal de la audición o zumbido en los oídos. Ambos problemas tienen síntomas y tratamientos similares. No obstante, si se tiene tanto vértigo repentino como pérdida de la audición, de hecho que se necesita un tratamiento de urgencia para descartar, pues, ¿no? Ataques cerebrales o cualquier otro tema. ¿Qué causa la laberintitis y la neuritis vestibular? Las causas de ambas, laberintitis, neuritis vestibular, no están ciertas. Ambas afecciones pueden producirse después de una infección viral, por ejemplo, o de manera menos común después de una infección causada por bacterias. El desencadenante puede ser una infección de las vías respiratorias altas, después de una gripe o como una gripe, un resfriado, ¿no? Y con menor frecuencia puede comenzar después de una infección del oído medio, una otitis. La infección inflama el nervio vestibular y esto hace que el nervio envíe señales incorrectas al cerebro de que el cuerpo se está moviendo, pero el resto de los sentidos, como la vista, no detectan el mismo movimiento. La confusión de estas señales pueden hacer que usted sienta pues que la habitación está dando vueltas o que usted ha perdido el equilibrio, o sea, vértigo. El principal síntoma tanto de la laberintitis como la neuritis vestibular es el vértigo. Tener vértigo no es lo mismo que sentirse mareado, como es en el caso de el síndrome metabólico del colesterol, el triglicérido, que es diferente, ¿no? Estar mareado significa que usted se siente inestable o aturdido.
pero el vértigo le hace sentir como si estuviera dando vueltas o girando. Puede hacer que le resulte difícil caminar y ahí es donde la persona se puede caer porque pierde el equilibrio, ¿no? Muchos problemas ajenos a la laberintitis y a la neuritis vestibular pueden causar síntomas de vértigo y mareo también. El vértigo generalmente comienza sin aviso previo. Frecuentemente comienza entre 1 y 2 semanas después de haber tenido una gripe, un resfriado. Puede ser lo suficientemente intenso como para hacerle vomitar o sentir malestar estomacal. El vértigo desaparece lentamente en el transcurso de unos días o semanas, un par de semanas, hasta máximo 3 semanas, ¿no? Sin embargo, durante un mes o más tiempo es posible que aún sienta ligeros síntomas del vértigo si de pronto mueve la cabeza o de una manera pues determinada, ¿no? La laberintitis también puede provocar pérdida de audición y zumbido de oídos acúfenos. En muchas personas que ya tienen tinnitus, que viene a ser el zumbido de los oídos, en determinado momento pueden hacer el síntoma vertiginoso, o sea, el mareo, ¿no? Y pues acompañado con todos los síntomas, ¿no? La mayoría de las veces estos síntomas no duran más de unas cuantas semanas, unas 2, 3 semanas, salvo casos raros e independientes. Seguramente que pues su médico va a poder determinar si es que tiene laberintitis o neuritis vestibular, realizando un examen físico y haciéndole preguntas, sobre todo preguntas acerca de los síntomas y los antecedentes de salud también, ¿no? Observará si es que hay señales de infecciones virales que pueden desencadenar la laberintitis. Si la causa del vértigo no está muy clara, pues el médico puede hacer otras pruebas como electronistamografía o una resonancia magnética. En ciertos casos se hace para descartar otro tipo de problemas. La mayor parte del tiempo la laberintitis y la neuritis vestibular desaparecen por sí solas. Esto suele llevar varias semanas. Si la causa es una infección bacteriana, pues su médico le dará pues antibióticos de pronto, pero la mayoría de los casos están causados más que nada por infecciones virales, llámese gripes, las cuales no se curan con antibióticos. Además, si no hay antecedentes de gripe, puede haber antecedentes de tinnitus, o sea, ya debe haber presentado previamente de pronto ruidos en los oídos. De pronto, pues el vértigo suele mejorar a medida que el cuerpo se adapta, como una etapa que se llama compensación. Los medicamentos, como los antihistamínicos, pueden ayudar a aliviar los síntomas, pero es posible que el vértigo tarde más tiempo en desaparecer. Lo mejor es utilizar medicamentos únicamente cuando sean necesarios y durante el menor tiempo posible. Por ello, en Cesana nosotros contamos con un medicamento específico, ¿no? Una fórmula homeopática específica para el síndrome vertiginoso, el cual en pocos días debe de dar los resultados que se esperan, ¿no? Bueno, de hecho que hay que mantenerse activo y esto puede ayudar a mejorar también. En fin, hay que tomar en cuenta varios detalles, ¿no? Que tienen que ver con este síndrome. El estrés, por ejemplo, ¿no? El estrés es una de las causas también de este síndrome, ¿no? Alguna vez puedes haber sentido un vértigo repentino en momentos de gran tensión. Imaginar que estás en una habitación perfectamente quieta, pero tu cuerpo siente un continuo vaivén, como si el suelo se moviese bajo los pies. Esta percepción alterada de la realidad, conocida como vértigo por estrés,
puede generar una profunda desorientación, miedo y sensación de pérdida de control del cuerpo. Mareos, inestabilidad postural, confusión mental e hipersensibilidad a los movimientos son síntomas comunes que, aunque a menudo se subestiman, pueden llegar a ser altamente incapacitantes. Esos episodios no son fruto de la imaginación, sino que reflejan una interacción real entre el cuerpo y la mente. De hecho, el estrés crónico, ¿no?, lo que nosotros en medicina lo llamamos estrés oxidativo, puede interferir en el sistema del equilibrio, alterando la función del oído interno y de los centros nerviosos superiores. Comprender los mecanismos que subyacen a estos fenómenos es el primer paso para desarrollar estrategias eficaces de prevención y también de tratamiento. Y bueno, hablamos de laberintitis, hablamos de otitis, hablamos de ansiedad y también de bienestar psicológico, ofreciendo pues una visión global de los mecanismos neurofisiológicos implicados. Proponemos pues estrategias basadas en la evidencia para recuperar la estabilidad, como por ejemplo irrigadores periféricos. Entre ellos tenemos una fruta de la selva del Brasil que también está en Perú, que es el guaraná, ¿no? También la encontramos en el Amazonas. El guaraná tiene una acción irrigatoria y de mejoría de la memoria también. Pero hay otros productos también que nos ayudan en este mismo sentido, ¿no?, que es una planta oriental, que es el ginkgo biloba. Ha sido muy estudiada esta planta, tanto así de que la recomiendan como medida de prevención del Alzheimer o pérdidas de memoria, ¿no? ¿Quién no tiene de cuando en cuando algunas pérdidas de memoria? El Alzheimer ya es otro tema. Sin embargo, esta planta llamada ginkgo biloba ha sido estudiada y se ha recomendado para prevenir y tratar el Alzheimer y la memoria. Pero principalmente los estudios indican que tiene un medio, tanto el guaraná como el ginkgo biloba tienen un medio de llevar un mejor oxígeno al cerebro, o sea, irrigación periférica. Sabemos que la sangre transporta el oxígeno al cerebro, y si mejoramos la irrigación periférica, vamos a lograr mejorar la memoria y, por supuesto, todo lo que en nuestra cabeza está, ¿no? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro sueño, nuestra memoria, se ven bastante beneficiados cuando mejoramos la irrigación periférica. Y ahí tienen esos dos componentes. Pero, por supuesto, que la medicina convencional no se queda atrás. También tienen sus medicamentos específicos para mejorar esta condición. Bueno, yo no sé por qué a veces me llegan pacientes que han pasado ya por la medicina química y con estos síntomas, y no les han recetado, ¿no?, estos medicamentos neurológicos. Uno de ellos que me hace recordar en este momento se llama Irrigor. Pregúntele a su médico, ¿no?, si es que este medicamento le puede hacer bien y por qué no se lo ha recetado si es que tiene estos síntomas, ¿no? Entonces, hay elementos de ayuda. Pues muchas veces cuando el paciente presenta los síntomas de laberintitis o síndrome vertiginoso, pues en la medicina convencional le recomiendan medicamentos específicamente para el mareo, pero eso es atacar el síntoma y no la causa. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, le pueden recetar, por ejemplo, Gravol, que es un medicamento muy conocido en la farmacopea y que tiene bastante efectividad. Incluso se recetan también en los mareos, las náuseas que se presentan en el embarazo, en las mujeres, ¿no? Pero también se recetan en estos casos cuando hay la laberintitis, ¿no? Pero eso es la causa, o sea, el mareo es la causa y no es la causa, sino es más bien el efecto. Pero si hablamos de la causa, estos pacientes requieren
mejorar su irrigación periférica. Y ahí pues el irrigor en la medicina química convencional, el ginkgo biloba en lo que es plantas, fitoterapia, plantas medicinales, guaraná, que es un fruto de la selva, ¿no? Que también tiene esos efectos irrigatorios y de mejorar la condición. Así que usted tiene la capacidad de seleccionar si quiere ayudarse con un medicamento de lo que es químico o de un medicamento que sea natural. Ambos tienen buen efecto y resultados inmediatos. Entonces la laberintitis pues es una inflamación, una disfunción del laberinto, una estructura que está situada en el oído interno, que es crucial para el control del equilibrio y la orientación espacial. Muchas personas, al no tener sordera ni tener de repente tinitos o ruidos en los oídos, no asocian este mareo, este vértigo con el oído. Sin embargo, está asociado directamente con el oído. Entonces, el laberinto contiene tanto la cóclea, ¿no?, responsable de la audición, como el sistema vestibular, que incluye pues los canales semicirculares y los otolitos, implicados pues en el mantenimiento de la postura y la percepción del movimiento. Hay que entender que el oído es muy importante, ¿no?, para nuestra salud. Mantener nuestros oídos bien, de vez en cuando de repente una limpieza de oídos o visitar al otorrino a ver en qué condiciones estamos, mucho cerumen, ¿qué hay? Hay necesidad de hacerse cada cierto tiempo o largo tiempo de repente un lavado de oídos, podría ser. Yo sé de personas que han tenido un problema de baja audición y con un simple lavado de oídos han mejorado esa condición. Gracias a Dios, tratándose de una cuestión incipiente, pues esto tiene una respuesta bastante rápida. Entonces, como decía, pues una alteración en estas zonas del oído pueden desencadenar síntomas intensos, desestabilizadores, como el vértigo y la pérdida del equilibrio, ¿no? Y a veces acompañados pues de vómitos, náuseas, ¿no? Ahora, la laberintitis, como dije antes, se asocia también a infecciones, no siempre, ¿no? Y esto es debido a virus o a bacterias que provocan síntomas agudos como vértigo rotatorio y a menudo pérdida de audición. Muchas personas cuando les da una gripe fuerte, de repente dicen, tengo los oídos tapados, de tanto sonarme la nariz, creo que se me han tapado los oídos. Y es que hay una relación realmente con problemas virales y el oído, ¿no? La laberintitis funcional es otro tema, ¿no? Hemos hablado, bueno, de las virales, de las bacterianas, pero la laberintitis funcional, en la que no hay lesiones orgánicas evidentes, pero se observan alteraciones funcionales causadas por el estrés, que también hemos hablado hace un momento, la tensión muscular crónica y la desregulación neurovegetativa, o sea, pues, esta segunda, pues, forma puede ser subestimada, ¿no? Y puede conducir a una cronificación del malestar en una forma paulatina. Cuando se habla inadecuadamente de laberintitis por estrés, a menudo se hace referencia a esta afección funcional, un estado en el que el equilibrio se ve alterado, no por una infección, sino por factores psicológicos, neurofisiológicos y situaciones estresantes. Numerosos estudios han demostrado cómo el estrés crónico o estrés oxidativo puede alterar la función de los centros cerebrales encargados de procesar las señales vestibulares, generando una desconexión entre la realidad física y la percepción corporal. Los principales síntomas, pues ya sabemos, sensación de que la cabeza pues da vueltas, ¿no? Inestabilidad postural. Hay personas que han llegado a mi consulta cogiéndose de la pared porque no podían mantenerse en pie, ¿no?
inestabilidad postural se llama eso, ¿no? Y muchos de los pacientes con el síndrome de laberintitis padecen asociado a este mareo vertiginoso, también náuseas, confusión mental, vómitos, dificultad para concentrarse y, por supuesto, ¿no?, hipersensibilidad constante al movimiento. En algunos casos, la sintomatología puede surgir repentinamente, ¿no?, durante un acontecimiento estresante, generando ansiedad adicional y una sensación de peligro inminente. De hecho, que va a haber ahí un exceso de cortisol también. Para entender mejor por qué se puede producir la laberintitis funcional o estresante, pues podríamos abordar los, digamos, otolitos, el equilibrio y el estrés. En fin, ¿quién no tiene estrés, no? Pero si lo sabemos manejar no pasa nada, ¿no? Nos desestresamos y ya. Ahora el problema es cuando retenemos ese estado estresante permanente día y noche. Los otolitos son pequeños cristales de carbonato de calcio situados en dos estructuras del oído interno, el utrículo y el sáculo. Su función es detectar los movimientos lineales de la cabeza y la aceleración gravitatoria. Cuando nos movemos, la fuerza de la gravedad actúa sobre estos cristales, ¿no?, que estimulan las células ciliadas sensoriales conectadas al nervio vestibular, enviando información al cerebro para regular el equilibrio y la orientación especial. La disfunción de los ostolitos, como su desprendimiento y la migración a los canales semicirculares, ¿no?, típico del vértigo posicional, paroxístico, benigno, vamos a decir, puede causar episodios agudos de vértigo, pero incluso en ausencia de lesiones, que pueden amplificar, ¿sí?, la respuesta a estímulos normales. Entonces, estamos hablando de vértigo psicógeno, ¿no?, cuando es la mente la que hace girar la cabeza. Eso también se asocia en muchos de los casos con los tics nerviosos, donde la persona mueve la cabeza constantemente y eso pues también puede producir algo de mareo, ¿no? En fin, los vértigos psicógenos o funcionales son episodios de inestabilidad que no pueden atribuirse a una causa orgánica evidente, o sea, como que no hay una causa orgánica, y son típicos del trastorno conocido como vértigo postural. Perceptivo, una afección crónica que se caracteriza por una sensación constante de inestabilidad, de pérdida de equilibrio, o a menudo acentuada en entornos visualmente complejos, durante movimientos rápidos o en situaciones sociales también, ¿no? Estos vértigos son el resultado de una disfunción en la integración sensorial entre los estímulos visuales, propioceptivos, vestibulares. Este sistema normalmente equilibrado puede volverse hipersensible en presencia de ansiedad, hipervigilancia, hiperactivación emocional, elementos que modulan negativamente el procesamiento de las señales corporales. Entonces hay que poder identificar bien el grado de estrés emocional que viene trayendo el paciente. En muchos de los casos, y generalmente cuando es por estrés emocional, los mareos como que no son tan vertiginosos, tan fuertes como en el caso donde sí hay una inflamación del oído interno. Entonces el médico tiene que determinar bien el grado de ansiedad, de estrés, y hoy por hoy pues se trabaja mucho en la medicina, sobre todo en la medicina natural, en la psicología moderna. Se está trabajando mucho más, con más herramientas incluso, con respecto a el estrés emocional o el estrés oxidativo, que genera un sinnúmero de síntomas, ¿no? Desde la pérdida de apetito, insomnio,
movimientos involuntarios, tic nerviosos, y entre ellos, pues, este síndrome vertiginoso asociado con el estrés, ¿no? Ahora que hace poco también me llegó una jovencita que acaba de dar a luz, hace unos 6 meses tiene su bebita, y me decía, tengo pánico, ¿te parece que tengo síndrome de pánico? Tenía, sí, una sensación de desmayo, taquicardia, dificultad para respirar, incluso con dolor y tensión en el pecho, ¿no? Una tensión muscular, cervical, lumbar y en el pecho, sudoración, sensación persistente de tambalearse, la sensación de que se va a caer, ¿no? No me manifestó en absoluto nada del oído, ni que tuviera pues ni tinnitus, ni nada por el estilo, muy joven ella, 24 años, ¿no? Entonces, empezamos a entender que esta inestabilidad, este síndrome de pánico, pues tiene una relación con el equilibrio, ¿no? Y a menudo estos síntomas se interpretan a veces hasta erróneamente como signos de una enfermedad grave, ¿no? Porque, lógicamente que el paciente se estresa más de lo que ya viene trayendo consigo, ¿no? Desencadena un círculo vicioso, una hipervigilancia, sensación de miedo. Y entonces yo encontré, porque esta jovencita decía que sentía algo de eructos. Hicimos una evaluación incluso con péndulo para ver cómo estaban sus campos energéticos. Son herramientas que hoy se usan para ver el estado emocional del paciente. Y encontramos que, pues sí, dentro de la evaluación que se hizo, en este caso, síndrome de pánico, con estos síntomas de descompensación, encontramos, según lo que yo pude detectar, un prediagnóstico de espasmofilia. Hay un solo medicamento, un medicamento que específicamente trata la espasmofilia, que es una sensación de no poder respirar, de tener palpitaciones y de retener en el diafragma gases que son difíciles de expulsar por la vía rectal y pues a través de los eructos, ¿no? O sea, por boca. Yo lo relacioné con espasmofilia y no le receté más ninguna otra cosa que este remedio que es emocional a nivel de una potencia alta, que se trabaja en homeopatía, se trabaja la parte mental, emocional. Y le dije, mira, hazte estos exámenes. Bueno, fuimos a ver los chequeos, cómo estaban las hormonas, ella estaba dando de lactar. Mientras tanto, le dije, vamos a ver, porque a ella le habían puesto unas inyecciones, 3, algo así, para, digamos, anticonceptivas, para bloquear las hormonas y algo así. Yo me pensé que no era necesario porque, pues, en mis tiempos, no, no se nos daba nada de eso, porque si estábamos dando de lactar, pues el concepto del médico era que no era imposible poder salir embarazada durante ese periodo, ya que la prolactina estaba elevada y eso producía un bloqueo y evitaba que la mujer saliera embarazada. Entonces, en mi concepto antiguo, ¿no? Para mí no era necesario poner esas inyecciones, ¿no? Para, digamos, bloquear las hormonas y evitar un embarazo durante la lactancia o muy seguido. Bueno, le di un solo remedio, ese remedio se llama Innatia Amara, pueden conseguirlo de repente o mirarlo en internet. Todos los medicamentos homeopáticos están a nivel internacional en internet, y a una potencia alta pues trabaja principalmente este caso, la espasmofilia, ¿no? Vi que más de 3 síntomas habían que asociaban a este remedio, a este síndrome de pánico que ella manifestaba: los mareos, la inestabilidad, incluso las palpitaciones, la sudoración y todo ello, ¿no? Pues me daban decir que este remedio era el adecuado. Bueno, le dimos ese único remedio y le dije, mira, si te mejora,
Si te mejoras con este remedio, lo más seguro es que sea una espasmofilia que está asociada al sistema nervioso, al estrés y todo ello, ¿no? Mientras tanto, que si hice los exámenes, los hizo, y bueno, una jovencita de 24 años, pues no puede tener 5 de estrógenos, pues, ¿no? Sus estrógenos habían caído bárbaramente, demasiado. Entonces, eso le genera síntomas como de una menopausia. Entonces, de hecho que los síntomas que ella estaba sintiendo era algo parecido a un climaterio. Ya, entonces, bueno, ya hemos empezado a solucionar el asunto con alimentos fitohormonales, naturales, algo de jalea real, con tónicos, más que otra cosa, y sí manifestó haber mejorado con el remedito que le habíamos recetado Ignatia Amara. Fíjense todo lo que pasa con el estrés oxidativo. Vámonos a una pequeña pausa y continuamos con preguntas de nuestros amables oyentes. El noni es un fruto cuyo nombre científico es Morinda citrifolia. Actualmente, el noni aparece como una solución natural que contribuye directamente en la prevención y cura de enfermedades crónicas. El noni es un antioxidante por excelencia. Eleva, regula y repotencia nuestro sistema inmunodefensivo. El noni es un excelente elemento 100% natural en procesos tumorales de muy variadas formas. Por ello, de la misma naturaleza y al 100% natural, Productos Nutracéuticos Cesana presenta el extracto de noni, noni puro al 100%. Además, jugo de noni, noni más uva, la combinación perfecta. Todo en envase de vidrio ámbar para asegurar y preservar la estabilidad del producto. Adquiéralo en Botica Homeopática Cesana. Cesana pone la naturaleza en sus manos. Adelante, doctora. Muy bien. Ya tenemos aquí una pregunta. Acá una señora dice haber tenido síndrome metabólico, pero también el síndrome de laberintitis. O sea que, según lo que me manifiesta en su escrito, que ella tenía alteración del colesterol, del triglicéridos, pero también tenía zumbidos en los oídos que le generó una laberintitis. Dice que la trataron con acupuntura. Ella se fue a la acupuntura porque cuando le dieron el medicamento para el vértigo le mejoró, pero muy leve, y se sentía, digamos, terrible. Entonces, alguien le recomendó la acupuntura, no conmigo, con otro terapeuta, y le fue muy bien. Me pregunta si nosotros también hacemos este tipo de terapias. Claro que sí, o sea, por decir, cuando una paciente llega con el laberintitis, un paciente, hombre, mujer, que pueda estar, digamos, la alteración tan fuerte como para alterar también su sistema nervioso, su estado emocional, no solamente se hace la acupuntura, nosotros realizamos la electroacupuntura en este caso, y la hemoterapia de regeneración celular, que son infiltraciones en puntos específicos, acupunturales generalmente. Y los resultados, claro, se aceleran más rápido, ¿no? Entonces, si es que, digamos, el medicamento homeopático que nosotros damos le demora un poquito más de lo que el paciente espera, y generalmente, pues, las personas, cuando tienen algún tipo de enfermedad y pues los síntomas son tan fuertes como pueden ser en el síndrome vertiginoso, quieren un resultado rápido, pronto. Este síndrome toma un poco de tiempo, unas 2 o 3 semanas, pero por supuesto de que en el transcurso debemos de buscar o tratar de que el paciente logre el mejor equilibrio y pronto. ¿Qué significa? Que pues los mareos y las náuseas y los vómitos deben desaparecer en el lapso de 1 o 2 días. Sin embargo, los mareos pueden proseguir en una forma leve todavía en las siguientes semanas. Muchas personas quieren un tratamiento rápido, y entonces ahí sí recurrimos a la electroacupuntura, y que sí es muy eficaz, por supuesto,
Y bueno, si hay algo de sordera y todo eso, vamos a también a recomendar que vayan a otro profesional, ¿no? De repente un otorrino para una investigación del oído, en qué condiciones está. En realidad, para abordar eficazmente los síntomas psicosomáticos, como vértigos, por estrés, es esencial adoptar un enfoque diagnóstico y terapéutico multidisciplinario. Solo mediante la colaboración entre varios profesionales es posible distinguir claramente entre causas orgánicas y también causas funcionales, evitar errores de diagnóstico y establecer pues un plan de tratamiento a medida que sea eficaz para prevenir recaídas y mejorar la calidad de vida del paciente. Sí nos ha llegado algunos pacientes que nos dicen haber repetido este síndrome, haberlo tenido anteriormente y que lo están repitiendo. Entonces hay que chequear esto bien. La próxima semana posiblemente tengamos una invitación, estoy invitando a un psicólogo que tiene muchas herramientas de lo que se refiere a la medicina moderna, ¿no? A la psicología moderna, que nos va a explicar, y quiero que nos explique qué es lo que está cambiando en la psicología, sobre todo en cuanto al manejo del estrés y los efectos psicosomáticos, y cómo pues se está abordando hoy en día la parte psicológica, la parte psicosomática. Así que bueno, vamos a esperar a ver si la otra semana contamos con este psicoterapeuta, digamos, con herramientas muy modernas que se están actualizando hoy en día. Bueno, yo conozco muchos psicólogos hoy por hoy que están utilizando las flores de Bach, algo de homeopatía, que están utilizando la musicoterapia, la hipnosis terapéutica, en fin, incluso hasta el biomagnetismo cuántico. Entonces, hay pues muchos cambios en cuanto al manejo del estrés, el manejo del aspecto emocional, los efectos psicosomáticos. No sé si hay alguna pregunta, aparte de la señora que nos escribió. En realidad esta pregunta me la hicieron hace unos días a raíz de un paciente que pues nos llegó con este problema, y pues una de esas, la esposa, creo que era un familiar, no sé si era su esposa, pero nos manifestó que ella había tenido años atrás este síndrome y que se había tratado con acupuntura. Nos sugirió si es que le podíamos hacer acupuntura al paciente, y yo le dije no, primero vamos a tratar con una fórmula específica, manejar la sintomatología, y si es que, digamos, el síntoma es muy agudo, a los 3 días, si se persisten los síntomas, recién pasamos a la terapia. Bien, ¿tenemos preguntas o estamos ya casi para finalizar? Me parece, a ver cómo estamos. Estamos ya así casi para finalizar, doctora, el programa. Bien, nos indican el lavado de oído. ¿Cómo se podría realizar? Ya que estamos tratando este tema, hay varias personas que dicen el tradicional hisopo, ¿no? ¿Qué tan recomendable es? Si es necesario lavarlo o no lavarlo, o simplemente hay que acudir a un especialista. Incluso algunos nos dicen también hacen el lavado con el palito de fósforo. Entonces, todas estas cositas importantes que puedan tomar en cuenta. No, nada de palito de fósforo. Incluso el hisopo hay que saberlo manejar, ponerle un poquito de repente de aceite de olivo, aceite de coco, ¿no? Como para poder hacer una limpieza no muy profunda, no profundizar demasiado el hisopo, porque podemos dañar los tan sensibles tejidos que tenemos en el interior del oído. Entonces sí, podemos hacer uso del hisopo cada cierto tiempo, pero si notamos que tenemos algo de taponamiento, o sea, como dicen, tengo la sensación de los oídos un poco tapados o no estoy escuchando bien, ustedes pueden recurrir a un otorrino que le va a recomendar, le va a hacer una evaluación, ¿no? Muy profunda. Yo no soy otorrino, no tengo los aparatos para mirar bien dentro del oído, entonces sí recomendamos que acudan al otorrino para una evaluación, y según su recomendación, si es que el otorrino recomienda hacerse un lavado de oído, hay que hacerlo. Yo sé de pacientes que pues han llevado esa recomendación, que han tenido un poquito de
de tinnitus, sobre todo, un poquito de ruido o un poquito de taponeamiento en los oídos, y con un simple lavado de oídos que se hace en un laboratorio específico, por supuesto, o si no en consultorio del otorrino, en algunos casos, pues mejoran rápidamente, ¿no? Entonces, si entendemos que la causa puede ser un taponamiento, y eso de usar fósforos o meterse, no sé, algunas personas con ganchos y cosas, lo único que hacen es dañar más, ¿no? O de repente, si el hisopo lo limpiamos, tratamos de limpiar los oídos con hisopo y profundizamos demasiado, lo que podemos estar haciendo es empujar más bien el cerumen más al fondo y pues empeorar las cosas. Entonces, sí, la limpieza con hisopo está bien indicada, pero es superficial. Una limpieza profunda es como un lavado de oídos, y yo sí lo recomiendo porque he visto a muchas personas mejorar condiciones incipientes, sobre todo cuando hay condiciones incipientes, pues consultar al otorrino para que lo derive a un lavado de oídos. Perfecto. Ahora nos cuentan, ¿es probable, digamos, o es bueno saber algún tipo de prevención para este tipo de enfermedad, que es la laberintitis? ¿Se puede prevenir o es que normalmente a una persona siempre le va a dar en algún momento de la vida? En verdad no hay prevención en este caso, aparece de un momento a otro en una forma intempestiva. Una mañana te levantas y de pronto todo te da vueltas, ¿no? Y no te puedes sentir de pie estable al punto de poderte marear y caerte. No hay una forma de prevención, pero sí hay una forma de, digamos, si ya cursamos, por decir, el pase a la tercera edad, que puede ser entre 50, 60 o entre 60 y 70 años, ¿no? Entonces, sí podemos hacer prevención. Tenemos en homeopatía una fórmula que se llama oído completo. No es una fórmula a base de medicamentos homeopáticos, es una fórmula a base de organoterápicos celulares que incluyen justamente el laberinto, el oído interno, el nervio auditivo y todos esos componentes que pues con el tiempo y el envejecimiento pues se van desgastando y que podrían en determinado momento pasarnos la factura. Más aún todavía si es que estamos en contacto con ruidos o trabajamos con maquinarias ruidosas, y todo eso pues pueden llevar a un deterioro. Se llama oído completo, es una fórmula homeopática de organoterápicos celulares que estimulan la regeneración celular y que se pueden tomar aunque no haya ningún síntoma, sino simplemente de 1 a 3 meses como para medida preventiva. Esa es la única medida preventiva que yo recomendaría, y por supuesto evitar los ruidos demasiado elevados, ¿no? Los decibeles, sobre todo. No es del tema, doctora, pero nos escribe Gabriela Macías a través del Facebook y nos dice, una consulta, ¿a qué se debe que la menstruación que tengo se me retira 1 año y después vuelve? Ya, en estos casos sería importante saber la edad. ¿Tenemos la edad? No nos ha escrito, solamente nos escribe eso a través del Facebook. Ya, sí, hace unos años yo tuve un caso de una jovencita que tenía 18 años, muy joven, y tenía este caso no 1 año, sino 3 meses, ¿no? Ella decía, 3 meses menstruo y 3 meses no menstruo, y a veces menstruo 1 mes y después 3 meses no menstruo. Y entonces hicimos las pruebas hormonales, y aunque parezca fuera de todo contexto, hay jovencitas que tienen un desorden hormonal, una disregularidad hormonal. Esta chiquita tenía la prolactina elevada, que es una hormona de las mujeres que nosotras tenemos, pero que deben estar elevadas solamente cuando estamos pasando por un embarazo o cuando estamos dando de lactar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pues pasamos al embarazo, se suspende la menstruación, y eso es normal. Y si estamos dando de lactar, pues también puede suceder. Pero no puede suceder si no hay embarazo, si no hay lactancia. Entonces yo le sugeriría a esta jovencita que se hiciera un chequeo
no solamente de la prolactina, ¿no? Que es una, como dije, una hormona femenina, sino también cómo están los estrógenos, ¿no? Yo he encontrado jóvenes, muy jóvenes, señoritas muy jóvenes, que pues tienen los estrógenos pues de una mujer muy adulta, ya entrada en la entrada a la menopausia. Entonces, como que pues de alguna manera y por alguna razón desconocida, estas jovencitas tienen un desorden hormonal y pues el tratamiento va a una regulación hormonal. Tenemos fórmulas específicas para todo. Hay una fórmula homeopática que se llama fórmula regulación hormonal de mujer. También tenemos para los varones en los casos de debilitamiento de la testosterona y otros casos donde también en algunos varones pues presentan estrógenos más elevados, que no debería ser, porque a hombre y mujer tenemos hormonas femeninas y masculinas, ¿no? El asunto es que las mujeres tenemos que tener las hormonas femeninas más altas que la hormona masculina llamada testosterona. Sucede que hay desbalances tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Y en los varones pueden estar los estrógenos más elevados de lo normal, ¿no? Y ahí pues tenemos un regulador hormonal de varón. Y en el caso de las mujeres que presentan estos desórdenes, pues tenemos la fórmula de regulación hormonal de mujer. Hay un medicamento que busca también esta regulación que se llama Pulsatilla. También búsquenlo en internet, pues a una potencia alta, pues nos lleva a una regulación. También tenemos reguladores menstruales. En fin, dependiendo de, pues le invito en todo caso a esta señorita que nos visite, ¿no? Para hacer una investigación de su caso y de seguro que va a resultar bastante bien. Muy bien, doctora, ¿qué número tienen que comunicarse entre los televidentes para que puedan recibir su primera consulta gratis? Cuéntenos, por favor. Muy bien, como siempre, en Cesana estamos ya por los 35 años y definitivamente nuestra principal misión es dar servicios. Somos servicios de salud natural y siempre hemos tenido esa política de dejar una puerta abierta a todas las personas. Y esa puerta es justamente la primera consulta totalmente gratuita. Pero no solamente se queda ahí, sino que también tenemos el sistema de apoyo al paciente, que es la tarjeta verde, que es un sistema familiar, incluso que puede afiliar a otros parientes cercanos y que le permite pues consultas gratuitas permanentes, descuentos especiales tanto en terapias como también en consultas. Y nos hemos ido más allá todavía, centrándonos también a aquellas personas que nos necesitan, créanme, muchísimo, y que tenemos un porcentaje muy alto en Cesana, que son los adultos mayores. Tenemos un sistema de apoyo al adulto mayor con flexibilización de gastos, con consultas gratuitas permanentes, con descuentos muy especiales que van desde el 30%, tanto en terapias como también en las medicinas, en los nutracéuticos, en fin. Ese es el servicio que nosotros brindamos para ellos. Solamente tienen que llamar a nuestros teléfonos y separar el turno. Por favor, separen con tiempo. Nuestras consultas se andan llenando. Hay que separar unos 2 días o 3 días antes, por favor, para poder tener el acceso. Pueden llamar al 624-1786 o al 471-9035. Llame ya y pueda, digamos, usted tener el acceso y separar el turno. También tenemos una sucursal para los amigos del Cono Norte. Así que pues llamen a estos teléfonos y les van a dar todita la información para que los puedan ayudar. Estamos en Lince, nuestra sede central en Lince, José Leal 1293 frente al Parque del Bombero, y también estamos en Los Olivos. Bendiciones para todos, queridos amigos, y hasta el día de mañana. A través de esta emisora y a esta hora nos hemos complacido en presentar Salud al Día, Salud al Día, Salud al Día, un programa dedicado a difundir el uso correcto de los elementos naturales y todo lo relacionado a la medicina homeopática. No te pierdas un nuevo programa similar. Nuestro agradecimiento muy especial a todas las personas que han participado con sus llamadas telefónicas. Dirección General, doctora Juana Smith Ferreira. Coordinación y Departamento de Relaciones Públicas, Armando Carguancho. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de Cesana, Servicio de Salud Natural,
Avenida José Leal 1293, Lince, frente al Parque del Bombero. Hasta la próxima, amigos oyentes.